Aquel día, la brisa era ligera y el cielo estaba despejado. Don Ramón barría el patio mientras doña Florinda regaba sus plantas. El profesor Girafales acababa de llegar con su característico ta, 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 ta. Y saludaba con una leve inclinación de sombrero. Kiko, gritó doña Florinda. Deja de corretear como loco, vas a ensuciarte el uniforme. Pero mami, quiero jugar con el chavo. El chavo, sentado en su barril, sonrió. Le encantaba que lo buscaran para jugar. Pero entonces, se le ocurrió una idea. Una muy mala idea. A la hora de la comida, el chavo encontró una bolsa con harina cerca del puesto de tortas que había armado doña Florinda. Sin pensarlo demasiado, la tomó y subió a la azotea. Desde allí, esperó el momento justo. Y cuando doña Florinda salió con una charola de comida para el profesor Girafales, el chavo lanzó toda la bolsa de harina encima de ambos. ¡Ay! Gritaron los dos, cubiertos de pies a cabeza. Fue el chavo. Yo lo vi. Gritó Kiko señalando con un dedo tembloroso. El silencio reinó en la vecindad por un segundo, hasta que se desató el caos. Chusma. Chusma. Doña Florinda gritó furiosa, su rostro más blanco por la harina que por el enojo. Chavo. ¿Qué rayos te pasa? Gritó don Ramón, aunque su voz tenía más decepción que rabia. Todos comenzaron a perseguir al chavo, que corría sin rumbo. Esa tarde recibió cachetadas, gritos, regaños y hasta una bofetada del profesor Girafales. Y desde ese día, nada volvió a ser igual. Al día siguiente, cuando el chavo fue a saludar, doña Florinda le lanzó un balde de agua sucia. Lárgate, mocoso malcriado. Kiko ya no quería jugar con él. Se burlaba con crueldad, llamándolo apestoso y mugroso de porquería. Incluso Ñoño, quien solía ser más neutral, le dijo: mi papi dice que los niños como tú terminan mal. Muy mal. El chavo agachaba la cabeza. Lo único que quería era divertirse. Nunca pensó que una simple travesura se convertiría en una pesadilla diaria. Don Ramón, aunque estaba molesto, no podía evitar sentir pena por el niño. Lo miraba con tristeza desde su puerta. Una tarde, mientras el chavo se escondía detrás del barril, sollozando por los insultos y empujones de los demás, don Ramón se acercó. Ven acá, chavo. Le dijo con voz baja. Sé que lo que hiciste estuvo mal, pero tampoco es justo como te están tratando. No quería hacerles daño. Yo solo quería que se riera. Murmuró el niño entre lágrimas. Don Ramón suspiró. Le ofreció un pedazo de pan viejo que tenía y lo dejó entrar a su casa por unos minutos, para que se refugiara del odio de la vecindad. Pero eso le costó caro. Así que lo estás protegiendo. Claro, tú y ese mocoso son tal para cual. Gritó doña Florinda antes de abofetearlo con fuerza. A pesar del dolor, don Ramón no dijo nada. Solo miró al chavo de reojo y le sonrió. No te preocupes, chavo. Esto también pasará. Pero no pasó. Con el tiempo, los maltratos solo empeoraron. Y desde aquel día, el chavo ya no era visto como el niño juguetón y torpe de siempre. En la vecindad, se volvió algo así como un paria, un ser molesto y desagradable que todos evitaban o insultaban. Incluso cuando intentaba ayudar, lo rechazaban. Si trataba de cargar una cubeta de agua para doña Florinda, ella se la arrojaba al suelo. Si saludaba al profesor Girafales, este lo miraba con desprecio. Las palabras dolían. Pero más dolían los empujones, las piedras que a veces le arrojaban los niños, o los castigos injustificados que recibía por cosas que no hacía. Chavo, tú rompiste la ventana. Gritó Ñoño. Pero si yo ni estaba ahí. Respondía él con lágrimas en los ojos. Cállate. Decía el señor Barriga. Te lo descontaré de las rentas de don Ramón. Y así, una tras otra, las injusticias se acumulaban. Don Ramón seguía siendo el único que, de vez en cuando, le ofrecía un refugio. Pero cada vez que lo hacía, recibía más bofetadas, más reclamos, más desprecio por parte de los demás. Y una noche, mientras la vecindad dormía, el chavo se quedó sentado en su barril, abrazando sus rodillas. No quería dormir. No podía. Porque últimamente soñaba cosas raras. Pero aquella noche, el sueño fue más vívido. El chavo caminaba por un pasillo largo y oscuro. Las puertas a ambos lados estaban cerradas y no había ni una sola luz. Solo el eco de sus pasos. ¿Hola? Preguntó con voz temblorosa. Entonces escuchó un llanto. Al fondo. Como el de un niño. Siguió avanzando, hasta que vio una silueta encorvada. ¿Quién eres? La figura levantó la cabeza. Tenía la cara vendada con trapos sucios y las manos cubiertas de moretones. Soy tú. Respondió con una voz quebrada. El chavo retrocedió asustado, pero no pudo moverse. Sus pies estaban clavados al suelo. La figura comenzó a arrastrarse hacia él. Todos te odian, ¿verdad?
Porque eres un error. Un chiste que nadie quiere escuchar. Cuando la figura estuvo a punto de tocarlo, el chavo despertó sobresaltado. Su barril estaba cubierto de sudor frío. El corazón le latía con fuerza. Solo fue un sueño. Solo fue un sueño. Se repetía, abrazándose. Pero al mirar hacia un lado, había marcas de manos sucias en el suelo. Como si algo se hubiera arrastrado realmente cerca de su barril. Y al día siguiente, el chavo no dijo nada. Solo caminó más despacio, habló menos. Ni siquiera se molestó en pedir una torta de jamón. Don Ramón lo miraba con inquietud. ¿Qué pasa, chavo? ¿Tuviste otra pesadilla? No fue una pesadilla, murmuró él. Creo que fue real. Don Ramón quiso decir algo, pero en ese momento llegó doña Florinda, más enojada que nunca. Otra vez ese mocoso está aquí. Sácalo, o me encargaré yo misma. El chavo corrió antes de que las cosas empeoraran. Se ocultó detrás del edificio, respirando agitadamente. Mientras lo hacía, notó algo más. Su sombra no se movía al ritmo de su cuerpo. Se quedó quieto. Muy quieto. Y su sombra se movió sola. Y los días pasaron. Lentamente. Pesadamente. Cada amanecer era una repetición de lo mismo. Insultos, maltratos, empujones, desprecio. El chavo ya no corría por la vecindad. Ya no reía. Solo existía. Don Ramón, cada vez más cansado, seguía defendiéndolo en lo que podía. Pero su propia situación era insostenible. El señor Barriga, harto de sus 14 meses de renta sin pagar, llegó una mañana con un grupo de hombres. Don Ramón, ya no puedo esperar más, dijo con tono firme. Esta es una orden de desalojo. Pero mire, señor Barriga, si me da una semana más yo. No. Se aclaró. Doña Florinda y Kiko observaban desde lejos, casi con placer. Qué bueno. Ya era hora de que se fuera ese bueno para nada. Don Ramón solo pudo empacar sus pocas cosas. Antes de irse, se acercó al chavo, que lo miraba con ojos húmedos desde su barril. Chavo. Yo. No pudo decir más. Se agachó, lo abrazó brevemente y le dejó un pequeño cuaderno en las manos. No dejes que te cambien, ¿sí? Aguanta. Y se fue. A partir de ese día, el chavo ya no tenía a nadie. Nadie que le hablara con amabilidad, nadie que se preocupara si comía o no. Dormía menos, hablaba solo. El cuaderno de Don Ramón era lo único que conservaba. En él, el viejo escribía cosas que nunca decía en voz alta. Mensajes para él. No estás solo, chavo. A veces la vida es injusta, pero eso no te hace menos. Yo sé que eres bueno. Pero esas palabras ya no alcanzaban. Algo dentro del chavo empezó a romperse. Y una noche, mientras llovía y todos dormían, el chavo se quedó de pie en medio del patio, empapado, mirando al cielo. No temblaba. No lloraba. Solo sonreía. No era una sonrisa normal. Era una mueca torcida, vacía. Escuchó una voz. Lejana, familiar. Ellos te hicieron esto. Ellos se lo buscaron. El chavo no respondió. Solo asintió. Al día siguiente, nadie lo vio. No corrió, no se metió en problemas. Estuvo en silencio. Observando. Esperando. Y una noche. Todo cambió. Comenzó con Kiko. Un grito agudo interrumpió la madrugada. Doña Florinda salió corriendo y encontró su sala cubierta de sangre. En el centro, Kiko, con los ojos abiertos de par en par, su cuello torcido en un ángulo imposible. El chavo estaba en el tejado, observándola desde las sombras. Después cayó ñoño. Luego el señor Barriga. Uno por uno, fueron desapareciendo. La vecindad entró en pánico. Gritos, puertas cerradas, policías que venían y se iban sin encontrar nada. Pero él seguía allí. Siempre estaba allí. El patio se llenó de un olor extraño. Como hierro oxidado. Como muerte. Y una noche, doña Florinda salió armada con un cuchillo, gritando. Sé que fuiste tú, maldito mocoso. Sal. Sal de una vez. El chavo apareció. Ya no era él. Su ropa seguía sucia, su gorra en la cabeza. Pero sus ojos estaban vacíos. Sin alma. ¿Qué quieres de mí? Gimió doña Florinda. El chavo inclinó la cabeza. Que me escuche. Como tú nunca lo hiciste. Y después. El silencio se apoderó de la vecindad. Días después, la policía encontró la vecindad vacía. Puertas abiertas, muebles volcados. Pero ni un solo cuerpo. Solo un barril en el centro del patio. Vacío. Inmóvil.